Seguimos en la pantalla de Canal E con más información para hablar ahora de diferentes sondeos, análisis e informes en torno a las percepciones de la población respecto de la macroeconomía, de las finanzas personales. Esto será de la mano de Débora Mollón, que es licenciada en Economía y especialista en finanzas personales. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Muy bien, gracias por sumarte, Débora, a la pantalla de Canal E, porque los consumidores, según un sondeo de la Universidad Torcuato Di Tella, indican que hay como algo de preocupación y otro poco de negatividad si se habla de la macroeconomía comparada con las finanzas personales. Pero empecemos por el principio. ¿Cuánto saben los consumidores qué es la macroeconomía y qué son las finanzas personales? A ver, más allá de lo que saben, los consumidores sienten. Y con eso tenemos que hacer economía los que hacemos economía. Entonces, más allá del conocimiento que tienen, creo que lo más importante que siempre hay que tener en cuenta, por eso se hacen estas encuestas de sondeo, que también obviamente que cuestan dinero, pero se invierte dinero porque uno necesita saber qué siente, qué percibe el consumidor. Hay consumidores que realmente están muy sofisticados respecto de educación financiera, respecto de un montón de variables macroeconómicas, y hay otros que no. O sea, está bueno esto que desde los medios masivos de comunicación y desde las redes siempre estemos tratando de acercar información de calidad y de educar un poco financieramente, porque es importante. Pero más allá de eso hay que bailar con lo que los consumidores perciben. Bien. Así que En este caso, el informe de la universidad, ¿qué arrojó respecto de la percepción de los consumidores? lo que arrojó a grandes rasgos es que perciben un poco mejor, digamos, su propia situación personal que la macroeconomía. O sea, están como ahí, y además esto se hizo, este estudio que hace la universidad, lo hace generalmente en el primer tercio del mes, con lo cual en enero los días hábiles fue más o menos desde el 2 o 3 de enero hasta el 9 o 10 de enero. O sea, es la percepción de los primeros 10 días de enero. Entonces, la universidad hace dos sondeos. Uno que tiene que ver con lo que es la confianza respecto del consumidor y otro que es respecto de la confianza del gobierno. Okay. Entonces, los consumidores se ven, digamos, ven el panorama sombrío para lo que viene cuando se les pregunta. O sea, hay 6 preguntas que tiene esta encuesta. 2 se les preguntan básicamente cómo creen que sus finanzas personales o digamos su economía personal, cómo la perciben de acá a un año, digamos, es una pregunta hacia el futuro, y la segunda pregunta respecto de eso es hacia el pasado. Entonces, ¿estás mejor o peor que el año pasado? Entonces, otra parte de la encuesta habla respecto de los bienes durables. Entonces le preguntan respecto de si creen que es conveniente comprar electrodomésticos o comprar inmuebles. Ahí lo que dijeron es que no, porque ¿qué pasa? Esto de, como vos me decís, ¿cuán informados están? Todos estamos informados que, o eso es lo que creemos y hacia ahí vamos, sí, que estamos percibiendo una inflación más alta en estos meses que estamos transitando ahora de lo que va a ser la inflación en los próximos meses, digamos en el segundo o en el tercer trimestre del año. Entonces, cuando le preguntan eso, dicen que no. Ahora, los dos sondeos, tanto respecto del análisis que hace el consumidor del gobierno, respecto del que hace su propia economía, dieron como que estamos peor que, por ejemplo, en diciembre. Se ven peor, pero ellos ven peor, digamos, la macro que lo que se ven a ellos mismos. Bien. Respecto de justamente ese resultado final que mencionas, ven peor la macro que sus finanzas personales. ¿Cómo se explica? Si uno ve que en la macro hay muchos problemas, ¿cómo puede verse bien la finanza personal de una familia o de una persona justamente, y cómo puede proyectar con cierto optimismo ese presupuesto de finanzas personales? La palabra clave que dijiste es proyectar, porque para proyectar yo necesito tener certeza. Si es, que no la hay mucha incertidumbre en la macro. Hay mucha incertidumbre, pero ¿vos crees que hay más incertidumbre que hace 2 meses o menos? Un poco menos. Ahí está. El panorama, digamos, uno dice, ¿estamos mejor o peor? Esa es otra pregunta. La pregunta es, ¿tenés más o menos incertidumbre? O sea, ¿vos crees que mañana vas a estar mejor o peor? ¿Tenés más certidumbre de qué va a pasar? Sí.
Bueno, ahí yo me puedo sentar a planificar. O sea, si yo digo, creo que mañana voy a estar en el fondo del mar y casi que tengo una certeza, me puedo sentar a planificar con eso. Y si digo, mañana voy a estar con mi economía rebosante de felicidad, también me puedo sentar a planificar. Ahora, si Claro. yo no sé lo que va a pasar mañana ni lo puedo intuir, esa palabra proyectar que vos decís, planificar, cuesta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vemos, como consumidores, a todos nos pasa, la inflación es alta, sí. Puede crecer, sí, pero ya la vemos como que está mermando. El dólar se está disparando, sí, pero tuvimos una devaluación importantísima y ya no se trasladó a precios en la misma cuantía que se nos trasladó a la de agosto, porque esta fue más importante. Sí, al mismo tiempo, Débora, ya sabemos que en determinada fecha vamos a sufrir la quita de subsidios en algunos impuestos, van a subir también esos impuestos por cuota per se, digamos, al mismo tiempo el transporte público va a subir, la nafta seguirá subiendo como lo viene haciendo, se sabe que en febrero la matrícula del colegio de los nenes va a valer el valor que ya está, por supuesto que ya tuvo el aumento pertinente, entonces son certezas, como decías vos, negativas, pero son certezas al fin. Pero certezas al fin. Entonces, si yo sé lo que va a pasar, lo puedo prever. O sea, nadie quiere vivir un siniestro. Cuando un siniestro ocurre es porque no lo pude prever. Entonces, bueno, pero ante ante esa certeza negativa, ¿cómo se puede proyectar o cómo se puede responder ante este sondeo que la finanza personal puede estar mejor en este 2024? Depende de cada caso, por supuesto, pero claro, suena contradictorio. Digamos, el sondeo, en realidad, quizás yo no me expresé exactamente. No es que dice que vamos a estar mejor, sino que ve como que está menos mal, digamos, ve menos peor a esa cuesta, ve menos peor que a la macro. Entonces, primero, necesitamos tener esperanza. O sea, si la macro está en el fondo del pozo, uno, como ciudadano, consumidor, necesita tener esperanza. Como dijimos, ya sabemos que tenemos algunas certezas. Entonces, podemos sentarnos a planificar, podemos sentarnos a proyectar. Mucha gente está, bueno, ¿qué va a pasar con las paritarias? ¿Qué va a pasar con mi salario? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Pero bueno, estamos viendo como que hay ciertas certezas. Nosotros hace unos días hablamos, salió el tema del FMI porque justo la salida fue sobre eso. Entonces vimos, bueno, a ver, ya vamos teniendo como un montón de certeza. ¿Le vamos a poder pagar o no al fondo? ¿Qué le importa al ciudadano de a pie si vamos a poder pagar o no? Ahora, pero si cada vez que prenda el noticiero, Argentina debe plata, Argentina está mal, todo, bueno, vamos pisando sobre firme. Entonces, yo como consumidor me puedo sentar a planificar. Y si no planifico, pero igualmente entré en el sondeo, porque el sondeo es aleatorio, puedo empezar a entender que tengo certezas en la calle, como siempre digo, y la calle es la que manda la economía. Sí. Entonces creo que en eso nos basamos cuando decimos, bueno, hay que ver qué va a pasar en febrero, pero... Sí. Débora, hablamos de la percepción de la gente también en una circunstancia que es la más irreal y diferente de todo el año. Un cambio de gobierno, principio de enero, ¿no? Cambio de gobierno, recién asumido el nuevo presidente, recién cobrado el aguinaldo, pensando en vacaciones, otro clima, es la circunstancia más excepcional de todo el año. Entonces, la tomaría con pinzas, la percepción de la gente. Ahora voy al conocimiento, a la ciencia, a lo que dicen los hechos y a tus conocimientos como licenciada en economía. La macro, ¿está tan mal como percibe la gente? Fuera de toda ideología, yendo al paso a paso de acuerdo a la idea madre que tienen Javier Milei y su equipo de trabajo. A ver, la macro está mal. Digamos, estamos mal, yo no podría decir, no, la verdad que estamos bárbaros porque tenemos una inflación altísima de 2 dígitos, o sea, tuvimos una inflación del 25% el mes pasado, entonces, si yo dijera la verdad, estamos bárbaros, por más que el libro me diga otra cosa, algo no estaría entendiendo. Entonces, digamos, Argentina es un paciente terminal, como yo lo decía hace unos meses, y lo sigo sosteniendo. O sea, el tema es, ¿las variables van a mejorar? Seguramente que sí, pero ¿van a mejorar? A ver, acá me permito, no sé si era parte de la pregunta, pero voy a entrar Adelante. En esto, porque siempre digo que atrás de los números y adelante y en todos lados, los economistas tenemos que ver a las personas. Entonces, los números van a mejorar.
seguramente la inflación va a bajar, el tipo de cambio en algún lugar se va a estabilizar porque esto no es indefinido y porque ya tuvimos, somos un paciente terminal, pero ya tuvimos una terapia de shock, o sea, ya nos dijeron van a llegar hasta acá, o sea, esta es la devaluación que seguramente se va a profundizar en los próximos meses, pero ya la estamos esperando, ya no estamos diciendo cuándo va a ser, cuándo, y ya lo estamos esperando, más o menos fin de febrero, marzo, seguramente que tendremos, no es seguro, pero digo, tendremos expectativas de una nueva devaluación, que ya hasta se puede intuir de cuánto va a ser, ya tenemos un poco de certeza respecto a la inflación, el riesgo país va a tender a bajar porque está atado a nuestro valor de los bonos respecto de la tasa de interés de Estados Unidos, entonces también Estados Unidos, después de la pandemia y los años que pasaron, está teniendo algunas certezas en su economía, entonces claro. Los números, para los que miramos los números, van a mejorar, pero a mí me gusta ponerle unas comillas, porque digo, ¿a costa de qué van a mejorar? Y van a mejorar de que en la calle también lo vamos a sentir eso, ¿no? Ese es el tema y es lo que venimos tratando desde la asunción de Javier Milei, desde los anuncios de Caputo en aquella conferencia de prensa grabada, no conferencia de prensa, perdón, mensaje grabado 3 veces hasta que salió al aire. Y fuera de esa parte del contexto y yendo a esa variable de ajuste, las medidas tomadas y el paso a paso que se acerca, teniendo en cuenta la siguiente devaluación, la posible unificación del cepo en del tipo de cambio, perdón, en este 2024, son medidas que ayudarían a tener una macro estabilizada y con un avisoramiento positivo. Sí, ayudan. Son necesarias, pero no son suficientes. Entonces, sí, son parte de medidas que hay que tomar, digamos, cada uno puede elegir en el momento en el que hace la política económica o la política en sí, elige si usa una terapia de shock, si va gradualmente, si usa un poco y un poco, digamos, yo creo o quiero creer que fue una terapia como bien de shock para después ahora poder ir retomando de a poco y, digamos, hablando coloquialmente, juntar lo que me quedó en el camino, porque en ese shock que hice algo me fue quedando en el camino, entonces seguramente que hay que ir juntando esas piezas. No es suficiente, pero sí eran medidas que eran necesarias porque creo que todos las estábamos esperando. ¿Quién pensaba que no iban a devaluar? Digamos, no, lógico, gane quien gane, sí. No iban a devaluar o que algo había que hacer con la inflación. En algún momento algo hay que hacer. Ahora, Débora, hablando de esta variable de ajuste que siempre es la gente, siempre son aquellos que tienen ingresos vulnerables, jubilados y demás, pienso en otro número, en otro factor, que es la línea de pobreza, indigencia, y si bien la macro con estas medidas posiblemente mejore, según lo que vos misma estás explicando, hay números que seguramente no mejorarán, como el porcentaje de pobreza, el porcentaje de gente en la indigencia. Entonces, ¿hasta qué punto esa macro se va a ver con ojos, con cierto romanticismo, si se quiere, y como, bueno, estamos solucionando las cosas, si crece la pobreza? A ver, otra situación difícil, pero digo, el índice de pobreza también es un número, ¿no? Y también son números que reflejan mediciones en ciertos momentos y obviamente que también están reflejando lo que pasa en la calle. Cuando yo me refería a, listo, hice la terapia de shock y ahora tengo que empezar a recoger lo que me quedó en el camino, bueno, es un poco todo eso y también vamos a tener que estar atentos porque cuando hablamos lo que nos está pasando, que no es distinto a lo que le pasa a muchos países latinoamericanos ya hace mucho tiempo, es la polaridad que hay en los ingresos, ¿no? Nosotros teníamos, dentro de las dispersiones que siempre hay en los ingresos, Argentina tenía lo que llaman la famosa clase media, esa que no se mide en las estadísticas, pero se siente en la calle, o sea, los que estaban dentro de la clase media no eran clase alta, no eran clase baja, pero ahí coqueteaban un poquito con un nivel de vida que es aceptable y que está muy bien. Bueno, en los demás países de Latinoamérica pasa que los pobres son muchos y son muy pobres y los ricos son pocos y son muy ricos. En Argentina, paulatinamente, estamos tendiendo a eso. Y digamos, estas terapias de shock podrían llegar a profundizar. Sería completamente apresurado que yo dé algún tipo de pronóstico porque así como analizamos recién lo que esta universidad midió y que es válido, pero lo midió
digamos, los primeros días de enero respecto de los primeros días de diciembre, donde los primeros días de diciembre no teníamos ni presidente todavía, no había presidente electo. Entonces, también comentamos, y como bien decís vos, hay que tomarlo con pinzas y con ciertos recaudos. Estamos en los primeros 40 días de un nuevo gobierno que hizo la terapia de shock que era necesaria hacer en un punto, y tenemos que ver cómo se junta lo que quedó en el camino, por decirlo románticamente, que por ahora es pronto y estamos a tiempo de hacerlo para que no sea más profunda la crisis que estamos viviendo. Muy bien. Débora, gracias por el tiempo. Un placer.